Bueno, si no me confundo hoy, no teníamos pensado presentar ningún tema ni nada, sino más bien que sea práctica tradicional, digamos, ¿no? Donde puedan consultar. No sé si está Aníbal o Nico, si andan por ahí. O tal vez ya estén en sus salas. Es una opción. Buenas. Nico, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Si no me confundo hoy, Aníbal no tenía pensado dar nada y veníamos dando bastantes cosas, así que creo que la idea era hacer más bien Consultas, práctica ¿no? profesional, Sí. consulta, claro. Así que, eh, Bueno, no sé. me voy para mi sala entonces. Y espero ya. Claro, si querés ir a tu sala o si te querés quedar acá, como te quede más cómodo. Creo que. Me voy para mi sala y último, un poco más tarde, me doy una vuelta por acá. Bueno. Nos estamos viendo, adiós. Aníbal no lo veo por acá, pero bueno, no importa. A mí no Vamos a. llego, pero es igual, son las 4. No sé. Claro, por eso, está bien. Bueno, bueno, saludos, Nico. No sé cómo van con las guías, si alguien me quiere comentar algo, si quieren consultar. ¿Qué hay que hacer guías? No sé. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No sé quién habla, discúlpame. Sergio. ¿Qué Sergio. hay guías en esta materia? Y sí, normalmente, sí. Hay guías de trabajo práctico. Sí, Nicolás, es una broma. ¿Preguntaste cómo van con las guías? ¿Y cómo van? No, mejor de donde me dejaste, la verdad. Aunque no demasiado. A ver, tírenme alguna soga, aunque sea. A ver, no sé, ¿pudieron hacer la primera guía? ¿Cómo van con la primera guía? Buenas tardes. Cinemática. La primera guía del 7 estaba medio complicado. Nico, justo Porque que tampoco me salió ese. te iba a decir ese, de hacer, si podíamos El hacerlo. 7 es, creo yo, el más difícil de todos. El 7. Ah, Sí. bien, la leva. Bueno, a ver, ¿qué plantearon? Coméntenme algo, digamos, o sea, la onda creo que sea algo interactivo, me parece. ¿Cómo, qué plantearon? Aunque sea, o cómo se imaginan que esto se va a mover, cuáles son, digamos, la clave es Yo entiendo, Nico, que la leva lo que hace los es puntos de hacer. contacto, ¿no? Eso es algo importante anotar, ¿no? Como digamos, hay puntos de contacto acá, acá y acá, ¿no? Entonces eso de alguna manera te va a armar una cadena cinemática y Yo la ahí idea había, sería... No te escuché, disculpa. no, con unos compañeros cuando lo planteamos asumimos que los que vienen siendo los cilindros estos, este, donde contacta con el punto A y la leva, y el que contacta con el punto B se van a mover únicamente de forma vertical. ¿Está bien plantear eso? O sea, básicamente me está diciendo que este seguidor se va a mover en esta dirección, lo que es lo mismo que este punto se va a mover en esta dirección así, Sí, eso ¿no? mismo. Bien, eso es correcto
Sin embargo, hay que tener en cuenta alguna sutileza, tal vez, ¿no? Porque si esto se mueve mucho, supongamos que el seguidor pasa a estar a una configuración acá. Fíjate que el punto de contacto relativo al balancín va cambiando, ¿no? No es el mismo. El seguidor se va a ir moviendo, el punto de contacto sobre el seguidor está claro que es el punto A y es la punta del seguidor, ¿no? Sin embargo, uno podría considerar que si los desplazamientos son grandes, si los giros son grandes, que el punto de contacto sobre el balancín, que supongamos que esta es la configuración otra configuración del balancín, estaría haciendo contacto acá, ¿no? Ese punto o esta distancia de acá, llamémosle LA asterisco, podríamos decir, va a ser distinta a la LA original, donde está el contacto, ¿no? Podría ser distinta. Ah, bien, no, eso no lo tuvimos en cuenta, me parece. De forma tal que si uno arma esta configuración, por ejemplo, imagínate que tenés esta distancia, esta de acá es la distancia, esta distancia sí va a ser fija, pero este desplazamiento de acá podría ser el desplazamiento del seguidor, ¿no? Esta distancia. Y esta distancia de acá va a ser el punto de contacto entre este punto acá, que es el punto de apoyo, y el punto A del seguidor. Y ahí es donde estaría el contacto. Entonces, la distancia, esa es la distancia que llamaba antes LA asterisco, por ejemplo. ¿Cómo andás, Nico? ¿Qué tal, Aníbal? Bien, vos sabés que ahí abrí la reunión mía, no hay nadie. Yo no sé si estará la reunión Nico se publicada. fue a la suya. Capaz que Ok. había alguien ahí. Si querés pasar por ahí, o si no, no sé si capaz, bueno, no sé si alguno de los chicos se quiere ir para tu sala, capaz, no sabes. Bueno, hacemos una cosa. Para un cachito. Yo pongo acá en el chat la reunión mía, que no sé si estaba en la planilla. A ver, que ni bien entras a la página, la primera que figuraba es el link la que está ahí. Entonces, yo entré directamente a eso. Ok. Sí, la planilla tiene que estar, ¿no? Estaba más abajo, la planilla. Ahí puse el link de la sala mía. Si alguno se quiere pasar ahí y se arriesga, ahora la abro. Dale. Si alguno se anima, diría. Bueno, entonces cuestión que el punto de contacto del punto A de la punta del seguidor respecto al balancín en grandes desplazamientos va a cambiar. Cuando estos son pequeños desplazamientos se van a dar cuenta que si hacen las cuentas, ¿no? Les va a dar lo mismo en pequeños desplazamientos. ¿Qué significa pequeños desplazamientos? Bueno, se va a dar cuando la condición que la excentricidad sea pequeña. Porque el desplazamiento de este seguidor, ¿cuál va a ser el desplazamiento vertical de este seguidor? No sé si ya pudieron hacer algo de eso. Sí, ese lo planteamos como que el movimiento vertical iba a ser el R de la leva más SE por el coseno de omega t. Claro, ese es el desplazamiento. Y después, cuando vos lo derivás, en la velocidad, directamente te va a quedar
E. Sí, E omega, coseno o seno, dependiendo cómo lo hayas planteado, de omega t, ¿no? La velocidad del seguidor vertical. ¿Les quedó eso? Esto es una Sí. E, por las dudas. Me quedó en realidad con un menos porque el desplazamiento yo lo había puesto con coseno, pero sí, es lo mismo. Sí, eso termina siendo casi una arbitrariedad dependiendo de cómo definiste el giro positivo, digamos, ¿no? Este ángulo de acá, o si lo definiste respecto de este de acá, de la vertical. Sí. Acá lo que termina siendo importante, digamos, vos podés escribir este punto de contacto, lo podés escribir, y después lo derivás. Esa derivada te va a dar la velocidad, y si lo escribís en cartesianas directamente, la componente vertical te va a dar la velocidad del seguidor en la componente vertical, ¿no? ¿Y eso por qué también, no? Es justamente por la condición de contacto, ¿no? El punto de contacto tiene el punto de contacto del lado de la leva tiene una velocidad, pero del lado del seguidor tiene otra. Ahora, lo que vimos con Aníbal la clase pasada fue que hay esas dos velocidades para que estén en contacto, y cuando el contacto es en cuerpo rígido, digamos, no son independientes, ¿no? Sino que las velocidades a lo largo de la normal deben ser las mismas, porque si no hay interpenetración de los cuerpos rígidos, ¿no? Si las velocidades a lo largo de la normal son distintas. Entonces, eso es lo que les lleva a decir, bueno, la velocidad vertical, ¿por qué vertical? Porque la normal está en la dirección vertical directamente, ¿no? Entonces, si yo calculo la velocidad del punto de contacto en la dirección vertical, bueno, ya tengo la velocidad del seguidor, justamente por condición de contacto, ¿no? Bien. Y después el tema del signo, casi que termina siendo anecdótico. Lo más importante es que la velocidad del seguidor, la vertical, es del estilo E, la excentricidad, por omega, por un coseno o seno de omega t. O sea, es armónico, eso es lo que importa. Lo que importa es que es un movimiento armónico. Bueno, ¿y qué es lo que sigue? Con el mismo análisis, tienen que ver cómo son las velocidades acá. Porque si esto ustedes hacen una configuración deformada del balancín, justo esa configuración es una configuración muy particular. Uno tendría que hacer una configuración, digamos, no más genérica, ¿no? Porque si no, por ahí se pierden algo de información. Entonces, si uno giran el balancín y dicen, bueno, ¿cómo es la velocidad de este punto, en el punto de contacto? Y bueno, el seguidor ya saben la velocidad que tiene, ¿no? Ahora, lo que se tienen que dar cuenta es que lo que se va a conservar, o sea, en el punto de contacto, las velocidades que se conservan son las velocidades a lo largo de la dirección normal, que es esta, la normal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen? Tienen que calcular cómo es la velocidad del seguidor en ese punto, proyectarla en la dirección normal y después ver quién es la velocidad de ese punto, pero desde el lado del balancín, ¿no? Y ahí tienen que plantear la condición de contacto. Esa condición de contacto les va a decir, bueno, cuánto tiene que ser la velocidad del balancín, y la velocidad del balancín implícitamente les va a estar dando información del omega del cuerpo. Este balancín va a tener una velocidad de rotación, ¿no? Y de hecho, sospecho que todos están de acuerdo, ¿no? En que el balancín tiene centro instantáneo de rotación en el punto de apoyo, ¿no? Y se queda fijo ahí. ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí.
Bien, entonces, Profe, una pregunta. sí, En la posición en la que está dibujado, la inicial, si nosotros sacamos la velocidad del contacto de la leva y el seguidor, y sí, ahí no es la misma, ahí es la misma velocidad que en A, en punto A. porque están, sí, pero esa es una posición muy particular, porque es una posición, digamos, donde estás asumiendo que el giro del balancín no existe, y en realidad sí existe. En realidad, bueno, dependiendo de algunas cosas, puede ser despreciable o no. Esas cosas, en realidad, lo que va a hacer es esta leva. La excentricidad de la leva te va a determinar si esa hipótesis es válida o no. Porque ustedes lo que tienen es, ¿cuál va a ser la velocidad del balancín en el punto A de contacto? Bueno, va a ser una velocidad que está en esta dirección, ¿no? La velocidad del punto A. Esa velocidad del punto A, ¿cuánto vale? La velocidad del punto A va a ser igual al LA asterisco, que les graficaba hace un rato, que ahora lo hago de nuevo, o sea, básicamente es omega por R, ¿no? O sea, si yo estoy midiendo, voy a calcular la velocidad del punto A desde el centro instantáneo de rotación del balancín. Bueno, si yo conozco el omega del balancín, conozco la distancia del centro instantáneo de rotación al punto de contacto, al punto al cual quiero calcular la velocidad, calculo la velocidad, ¿no? El omega del Bueno, balancín está relacionado con el de la leva. ¿qué cosa? Si el omega del balancín está relacionado con el de la leva. Va a estar, sí. Entonces tengo el omega, que justamente podemos ponerle B, balancín, no lo conozco en realidad. El omega del balancín, que no sé cuánto vale, que de hecho es el que quiero calcular. Y después tengo, a ver, esta que hago acá es la velocidad del punto A, pero del seguidor, calculada desde el punto del seguidor. Esa velocidad, ya vimos, la velocidad del punto A del seguidor, ya vimos que era E omega coseno o seno, coseno de omega t. Ahí tengo una duda, Nico. Sí, Yo esa velocidad la saqué sacando primero la posición de lo que es la leva que va girando en el punto sí, de apoyo que está en la leva y el seguidor. sí. Pero ese punto de apoyo, el que yo veo ahí, por ejemplo, que no es E más R, No, pero no es importa, E ¿no? proyectado más R, pero R es una constante. Por eso cuando vas a derivar eso, esa constante se va y de ahí que te sales, te queda solamente un término, el coseno o el seno, dependiendo cómo lo hayas escrito. Porque vos escribiste la posición del punto de contacto respecto del centro de giro. Cuando vos derivas eso, bueno, ahí obtenés la velocidad. Y la velocidad del seguidor va a ser la velocidad de la leva en el punto de contacto según la normal del seguidor. ¿Se entendió? Sí. A ver, he proyectado. Vos la posición que tendrías que escribir es esta de acá. Sí, Esa posición de ahí, ¿quién va a ser? he La proyectado podés ni. escribir como el vector E que está en la figura, más este vector, ¿no? Y si en particular escribís la posición según I, eso te va a dar igual a R, una constante, más E coseno o seno, dependiendo de dónde escribas. Suponete que escribo el omega respecto de la vertical. El giro respecto de la vertical lo mido. Bueno, si lo mido respecto de la vertical, ¿qué me quedaría? Me queda
E coseno. Coseno. Coseno de un ángulo. ¿Ese ángulo quién es? Si esto está girando a omega constante, es omega t el ángulo. Si yo quiero calcular la velocidad, derivo y me queda e coseno menos seno, me va a quedar menos e omega seno de omega t. Y la velocidad en I es la velocidad según la normal de contacto. Por eso esa va a ser la misma velocidad del seguidor. Porque están en contacto. Profe, a mí no me queda claro cómo encontrar la posición del punto de contacto. A ver. Voy a borrar todo. ¿Dónde está el punto de contacto? El punto de contacto está acá, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces vengo acá, vector posición. Ese vector posición lo puedo escribir como E con su dirección, ¿no? Como si fuese un vector, lo pienso directamente. Ahora después los proyecto. Y este de acá, R. E más R. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, sí, ya entendí. Sí. Y el ángulo, este ángulo de acá, es un giro que si omega es constante, lo puedo escribir como omega t. Esto siempre y cuando está asumiendo que este es constante. Si no, no puedo asumir que el ángulo es eso. En realidad lo que uno tiene es que, ¿cómo sería? Tita punto igual a omega. Y tita punto es igual a de tita a de t. Entonces, si uno tuviese un omega función del tiempo, bueno, tendría que integrarlo para saber exactamente quién es el ángulo de giro, ¿no? O sea, si esto de repente gira a una velocidad, gira más rápido, gira más lento, gira para un lado, gira para el otro. Pero bueno, normalmente, siempre, casi me animaría a decir siempre, y si no por siempre, digamos 99% de las veces, omega va a ser constante. Cuando les demos un omega, va a ser constante el omega, ¿no? Normalmente las máquinas giran, o están más o menos, digamos, diseñadas para que puedan girar a régimen permanente, que sería un omega constante, ¿no? Bien. Bueno, entonces, concentrémonos en este punto ahora. Supongamos que el balancín no está horizontal, sino que está en una configuración, ¿no? Arbitraria. O sea, que está girado un ángulo que no sabemos quién es. Entonces, el seguidor está en esta posición. La velocidad tiene una velocidad acá, el seguidor. La velocidad del punto A del seguidor, ya vimos que era, bueno, ya vimos lo que era, es E omega seno de omega t, o coseno, o el menos. Es anecdótico el signo de eso, básicamente lo que importa es
que es algo armónico, esa velocidad. Y después tengo la otra velocidad, la del punto A, pero del lado del balancín. Esta velocidad del punto A en el balancín es igual a ¿qué? Es igual al omega del balancín, que no sé cuánto vale, por esta distancia, ¿no? ¿Y cuánto vale esa distancia? LA más algo, no sé qué, lo que suba. La raíz cuadrada de lo desplazado. Claro, fíjense que se arma como este triángulo, ¿no? Esto sí es LA, que se mantiene constante, porque el seguidor sube y baja sobre la misma línea. O sea, esa distancia efectivamente es LA y constante. Y esta distancia de acá, ¿quién es? Es el desplazamiento vertical del balancín, ¿no? El desplazamiento del balancín, no, perdón, del seguidor. Del cual calculamos la velocidad acá, ¿no? Entonces ahí pueden, bueno, pueden pensarlo de algunas maneras, ¿no? Pueden calcularlo según este ángulo de acá, si ustedes lo quisieran dar como dato, o si no en función de como la raíz cuadrada de estos dos catetos, ¿no? De LA y el desplazamiento del seguidor. Son dos maneras y es muy probable que se pueda, que se elimine después esa variable. O sea, pongámoslo si quieren ahora respecto a un ángulo alfa, lo podemos poner. Después vemos quién es alfa. Pero bueno, si yo conociera alfa, la velocidad del balancín en el punto A la puedo escribir como omega, la velocidad angular del balancín, por el brazo de palanca. Ese brazo de palanca lo puedo escribir como LA LA sobre coseno, si no me confundo. Coseno de alfa. LA sobre coseno de alfa. Sí. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, a mí la única duda que me queda, Nico, respecto a los ángulos, y lo mismo, tenía la misma duda con respecto al ángulo que metiste ahí en la leva. O sea, vos con respecto a qué decís, bueno, este es mi ángulo de estudio, ponele, de análisis del problema, ¿me entendés lo que te digo? Alfa, lo estoy definiendo ahora, este tita, olvidemos, ¿no? De hecho es igual que alfa. Lo estoy midiendo simplemente respecto a la horizontal. Simplemente respecto a la horizontal. Lo estoy midiendo ahora. Después, no sé si te estás refiriendo a este giro de acá. Bueno, el omega con el cual está girando esta leva es respecto a este punto, respecto a su centro de giro. No sé si te referís a eso. Y en algún lado hay que poner alguna referencia, digamos. Esa referencia a priori es arbitraria y desde un punto de vista de las velocidades va a ser independiente, digamos, ¿no? O sea, no va a ser importante en el cálculo de velocidades, ver respecto de dónde vos pones una referencia. Ok. ¿Sí? En el cálculo de los desplazamientos, si no quisiera calcular los desplazamientos exactamente, sí, tenés que poner condiciones iniciales, digamos, ¿no? Respecto de dónde estás midiendo. Pero el cálculo de velocidades después no te va a afectar esa posición inicial. Bien. Bueno, entonces, ya vimos cómo calcular las velocidades del balancín y el seguidor.
borro para poner algo limpio. Lo que tengo que hacer es, bueno, esto está en esta configuración, tengo esta velocidad del seguidor y tengo esta velocidad del balancín. Bueno, tienen que ser iguales respecto a la normal de contacto, que es esta. Entonces tengo que proyectar la velocidad del seguidor en la dirección de la normal, ¿no? La velocidad del balancín ya está directamente orientada según la normal, pero la velocidad del seguidor no. Entonces eso me va a dar una ecuación. Esa ecuación me va a dar el valor del omega del balancín. Y con el omega del balancín, una vez conozca el omega del balancín, lo que tienen que hacer es un análisis totalmente análogo al que hicimos el contacto acá, pero en el punto B. Hacen el mismo análisis de ver quién es la velocidad del punto B según la normal y quién es la velocidad del cuerpo de acá. Y ahí van a obtener por compatibilidad, o sea, digamos, por condición de contacto, van a poder calcular, bueno, quién es la velocidad del balancín según la vertical en B. Que eso sería lo que tienen que calcular. Profe, una consulta. Yo no podría calcular el W del balancín cuando se encuentra horizontal, o sea que la velocidad del balancín Sí, y están orientadas, son claro, paralelas. Es una sería, condición particular esa. claro, pero ahí con eso calculo mucho más fácil W del balancín y el W del balancín se mantiene constante durante toda la trayectoria o lo que se mueva el balancín o va cambiando. En realidad, claro, lo que pasa es que ahí estás haciendo una hipótesis y es una hipótesis de desplazamientos pequeños. O sea, que estás diciendo, o sea, tu hipótesis inicial ahí es decir que la velocidad del seguidor y la velocidad del balancín en el punto A son paralelas. Y eso es válido siempre y cuando los giros del balancín, o lo que es lo mismo, los desplazamientos del seguidor y del vástago sean pequeños. Si no, no. Si no, no es válida esa hipótesis. Entonces, simplifica bastante las cuentas, estoy de acuerdo con eso, pero creo que es interesante que al menos una vez, y más en cinemática pura, que hagan esto como si fuese un problema con grandes desplazamientos. Y en todo caso, después, si lo hacen en grandes desplazamientos, o sea que no asumen esa hipótesis de que las velocidades son paralelas, después, al hacer que los giros son pequeños, naturalmente vas a resolver la situación que vos estás diciendo acá. O sea, las ecuaciones van a converger a esa condición, digamos, cuando uno hace un límite, por ejemplo. Claro, está bien, gracias. Por ejemplo, a ver, si no me confundo, esto de compartir un segundo, creo que tengo algo hecho en Working Model de este problema. Y capaz les puedo mostrar un poco lo que da. Y justamente eso que me decías recién, o lo que decía recién de si los giros son pequeños o no. También.
Lo estaré encontrando un momentito. Profe, en este caso, viste que vos metiste ahí un alfa. Sí. O sea, el tema que no es dato ese alfa. Ponele que, y esto todo queda medio expresado, medio genérico. Sí, pero fíjate que cuando escribas la otra ecuación también te va a depender de alfa y Sí. seguramente se te elimina. Bueno, Entonces, está bien. por eso queda práctico de escribirlo como con un alfa genérico y seguramente después se va a ir ese alfa. Está bien. Y ese alfa es el mismo cuando tengo la velocidad del seguidor que va hacia arriba y la del balancín que va por la normal, se forman al mismo ángulo ahí. Sí, 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 Bien. sí. O sea, Son bien, bien. semejantes. Me estaría encontrando. Tengo uno acá, pero que está armado medio flojo. A ver cómo anda esto. Pasa que no está bien armado este igual, porque no está bien la condición de contacto. Fíjense, se despega, no sé si se dan cuenta. Y aparte que esta condición de contacto se puede imponer de otra manera en realidad. Esta es una manera media bruta. Lo que más me interesa que vean es cómo el punto de contacto va cambiando, ¿no? Esta distancia. Esta distancia va cambiando. ¿No? Pero bueno, esto está mal, básicamente, porque no está, el contacto no está bien definido en todos lados. Qué lástima, pensé que lo tenía. O no lo encuentro. Uno bien armado, ¿no? Buscando un poco. No. Bueno, no sé si tienen más dudas con respecto a ese. Profe, sería que tenemos. Digamos, lo importante son las velocidades de contacto. Y bueno, ir y proyectarlas para encontrar la condición de contacto, ¿no? Y lo que van a encontrar, digamos, les puedo adelantar un poco los resultados, es que sí se parece algo, el movimiento es armónico siempre y cuando los desplazamientos sean pequeños, ¿no? O sea, cuando los desplazamientos son pequeños, todo se mueve de manera armónica. Ahora, lo que sucede cuando los desplazamientos son grandes, el balancín, por ejemplo, se mueve de una manera más extraña, digamos. O sea, supongamos, si uno hace un gráfico de la posición del seguidor, el seguidor va a seguir un movimiento armónico, eso siempre, independientemente del tamaño de la excentricidad. Pero lo que pueden llegar a encontrar es que el balancín, el giro de este balancín de acá, va a ser, a ver, con este llega a un
punto pico. Sí, puede ser como que se empiece a planchar, digamos, o sea, no va a ser algo armónico. No va a ser algo armónico. Hace una cosa así. Uy. Eso es por la no linealidad que tiene el problema cuando esto es grande, digamos, ¿no? Cuando esto empieza a girar un ángulo así, que se empieza a aparecer, cada vez que empieza a crecer este ángulo, el seguidor sí tiene que ir cada vez más y más para que lo pueda seguir, ¿no? Por eso no es lineal, o sea, no van a seguir los dos en forma armónica. Pero bueno, haciendo las cuentas sale. De hecho, sale acá bastante directo. Si planteo un triángulo así, este es el ángulo que yo les planteaba al alfa, y este es el desplazamiento del seguidor, y esto es LA. Entonces, se borró. A ver, vamos de nuevo. Si planteo este triángulo acá, donde este es LA constante, este es el ángulo, el alfa del balancín, del giro. Uy, otra vez se cortó. Y este es el desplazamiento del balancín, el seguidor, perdón. Lo que van a encontrar es que la tangente de alfa es igual al desplazamiento del seguidor sobre LA. ¿No? Entonces, bueno, ahí es inmediato que, bueno, alfa te queda un arco tangente de, a ver, digamos, delta S es igual a, lo puedo escribir como una constante más seno o coseno de omega t. Y bueno, entonces después alfa te queda igual a el arco tangente de esa constante más seno de omega t. Todo esto sobre LA. Eso es alfa, básicamente. Y después el omega, la velocidad de rotación del balancín, va a ser directamente alfa punto. ¿Y cómo derivan esto? Bueno, hay que derivarlo, digamos. O sea, y bueno, y también a esta expresión se puede aplicar algún límite, y aplicando algún límite probablemente encuentren que esto se parece a un seno. O un seno... No, que la tangente de alfa, van a encontrar que la tangente para ángulos pequeños, la tangente de alfa es parecido al seno de alfa, y es igual al argumento, ¿no? O sea, lo que tienen es la tangente en forma genérica para ángulos pequeños, lo que tienen es que la tangente de θ es parecido al seno de θ y es parecido a θ, siempre y cuando θ sea pequeño. Es una aproximación. Y en esa aproximación lo que van a encontrar es que el alfa les queda parecido con un factor de escala de omega t.
Profe, perdón, ¿cómo sacaste el desplazamiento del seguidor? Va, del balancín, digo. Desplazamiento en I y en A. Es el mismo que el del punto de contacto de acá de la Leo. Ah, En genial. realidad uno tiene que setear una referencia, ¿no? Por eso, en realidad, cuando uno trabaja en velocidades es más fácil porque esas referencias medio que te las sacas de encima, ¿no? Porque son condiciones iniciales en posiciones que al derivarlas no depende de eso. Por eso trabajar en velocidades es más fácil, ¿no? Pero bueno, uno podría decir que si la leva está, cuando está orientada en esta posición acá, tenés que poner una referencia y decir, bueno, ¿en qué posición esto está perfectamente horizontal? Digamos, ¿no? Y a partir de ahí podés medir. Recién a partir de ahí vas a poder medir. Como yo no fijé referencia, por eso le puse directamente una constante, ¿no? Sí, lo que sé es que las variaciones van a estar dadas por esta distancia de acá, lo que varía esta distancia. Entonces, el desplazamiento, cuando yo lo mido respecto a este punto, respecto a esa zona, lo puedo poner entonces, desplazamiento como una constante, que no sé cuánto es en realidad, que dependerá de cuál es esta foto, de cómo estaría esta foto, digamos, ¿no? Que lo puedo calcular si quiero, lo puedo asumir como constante, pero lo que importa es que desde el punto de vista de las velocidades no termina importando. Más E coseno de omega t, ¿no? Este de acá sería este tramito, que es lo que me va a estar dando estas variaciones. Y esto de acá habría que ver si no necesariamente tiene que ser igual a R, porque yo podría decir que justo en esta configuración, eso, el 0 lo puse acá, en realidad, ¿no? Entonces, podría no estar, podría no ser R necesariamente. O sea, lo que importa es que es una constante, digamos, eso termina siendo lo importante, digamos. O sea, hay que ver en qué configuración. No es lo mismo que esto esté horizontal cuando el balancín está excéntrico en esta posición, que si estuviese horizontal, si por ejemplo, a ver, otra configuración podría ser como que esto esté así, orientado, ¿no? Todo alineado. Hay una posición que está todo alineado. Y yo podría agarrar y decir, ah, bueno, no, esto va a estar horizontal justo cuando la leva está en su punto máximo. En realidad no sabés, no tenés el dato, digamos, ¿no? Como para sacarlo exactamente. Por eso directamente lo podés poner como una constante y no la asumís conocida, digamos. O sea, es algo que es un factor geométrico, digamos, algo que depende de cómo está orientado inicialmente, cómo es la configuración inicial. No sé si ahí aclaré Perfecto. algo. Sí, sí, muchas gracias. Pues algo que les podía mostrar era esto de acá. Actualizamos esto. La actividad esta de recursos de cinemática plana y de la partícula, que justo el otro día estaba en la clase de consulta y surgió alguna duda ahí. Nada, no sé si lo pudieron hacer, pero básicamente las ecuaciones es un poco, hay un recurso, digamos, respecto a este ejercicio. No sé si lo pudieron hacer, si lo interpretaron un poco.
A mí de ese ejercicio me quedó el C, medio varado. La aceleración en coordenadas intrínsecas. Sí, no sé Claro. manejar muy bien las coordenadas intrínsecas. Exacto, o sea, el problema es calcular la curvatura, digamos. Bueno, pero si no me confundo, en la teoría vieron la expresión de curvatura dada una función en coordenadas polares, ¿o no? ¿Puede ser? Creo que sí. Si no me confundo. O sea, les dio, Sí, ¿cómo sí. es? Adrián les dio la fórmula de la curvatura dada la trayectoria como una función f de x, o sea, si tienes una función, la trayectoria en x, y, o si tuviesen esta función como si fuese una ρ de phi, ¿no? Acá lo que tenían que hacer es eliminar el parámetro tiempo de estas dos ecuaciones, ¿no? El tema, Nico, en el B te piden el módulo de la velocidad, ¿no? O sea, vos ya Sí, tenés ahí lo que sería tu S punto. exacto. Bueno, que te queda A, o me quedó por lo menos A por una raíz, ¿no? Y después cuando te piden la aceleración en intrínsecas, no, yo no puedo usar ese punto para el primer término y derivarlo de vuelta para el segundo término. Claro, para las coordenadas intrínsecas vas a necesitar ese punto punto y la curvatura. Ah, claro, güey, yo la parte de la curvatura la dejé como capa. Ah, está bien. Bueno, Claro, claro, la curvatura se puede calcular, digamos. esa parte, claro. Se podría calcular la curvatura. Si vos tenés a la función, una función descripta en forma polar, como un ρ en función de phi, pueden encontrar una expresión de la curvatura, ¿no? La verdad que no me la acuerdo, pero esto básicamente les va a quedar como una función de phi. Pero esa función de phi la pueden escribir como una función del tiempo, como un capa función del tiempo, si ustedes hacen en la función que tenían dada en términos de phi, agarran y hacen el reemplazo que phi es igual a 1/2 de bt cuadrado. Entonces ahí pueden escribir a la curvatura en términos del tiempo, le vas a quedar. Y ahí tendrías la aceleración en coordenadas intrínsecas como una función del tiempo. Si la quisieras tener descripta así, ¿no? O sea, capaz que ya te alcanza. Digo eso porque normalmente ese punto es probable que te haya quedado en función del tiempo, porque justamente por eso lo pudiste derivar para encontrar el S punto punto, que también te quedó en función del tiempo. Sí, sí, se anuló todo. Sí, quedó todo solo tiempo. Entonces, tendría que estar dado en función del tiempo para ser consistente. Ahora, nadie te dice que necesariamente tenga que estar descrito en función del tiempo. Podría estar dado en función de algún parámetro de la trayectoria también, digamos, ¿no? Por ejemplo, el ángulo phi, pero en ese caso tendrías la curvatura, la podés dejar descripta en función de phi, pero tenés que hacer un cambio de variable para poder escribir la velocidad escalar ese punto y su aceleración y su derivada, digamos, ese punto punto, tenerlas descriptas en función de phi también, digamos, para que te quede consistente la expresión, digamos, ¿no? Y acá, bueno, para mostrarles, acá esto es la ecuación, esta es la ecuación de la trayectoria, ¿no?
Acá lo que hice fue básicamente encontrar rho función de phi, y después lo que armé es que está bueno para tener un poco de noción, digamos, para comparar las bases que tendrían que ser en un sistema polares, en un sistema polar, o si fuese un sistema intrínseco, ¿no? Por ejemplo, en rojo, acá tengo la base de un sistema polar, que son los versores en la dirección ρ y el versor en la dirección phi, ¿no? Versor transversal, le llaman. Y acá en ρ tengo sería el vector que apunta del origen al punto, a la partícula, ¿no? Bueno, acá puedo mover un poco para ver cómo varía y eso. Bueno, acá un detalle que normalmente se suele, digamos, hacerlo seguidor, pero no es estrictamente así. Este versor phi estrictamente no está sobre la partícula, en realidad estaría acá, ¿no? No sé si están de acuerdo con eso. El versor phi en realidad está acá, pero suele ser una práctica muy común agarrarlo y ponerlo sobre la partícula. Pero bueno, van a ver que cuando estudien movimiento rotativo que no es exactamente lo mismo. Pero bueno, para seguir un poco la literatura y esas cosas, lo pongo para que les sea conocido. Y después, lo que es interesante es, bueno, si pongo la base de coordenadas intrínsecas, que sigue o sea, que está montada sobre la trayectoria, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que van a ver es el versor tangente de la trayectoria y un versor normal de la trayectoria. Y bueno, lo más interesante de todo es cuando juntamos a los dos y nos damos cuenta de las diferencias, ¿no? Que no son iguales, obviamente, y ver qué información tiene uno y qué información tiene otro. Y acá cómo puede ir variando esto. Un poco. Y acá mismo, sí, creo que lo voy a hacer. Para no hacer las cuentas, uno puede agarrar y calcular la curvatura en el punto A de la curva A, no me confundo. Y esto es directamente el valor de la curvatura, si no quieren hacer las cuentas, digamos, ¿no? De acá pueden ver la curvatura. Que esto es parecido a lo que veíamos en la otra clase, que es, bueno, la inversa de la curvatura es el radio de curvatura, y el radio de curvatura es el del círculo osculatriz, que es tangente al punto A, ¿no? Tiene un radio de curvatura que es igual a 1 sobre la inversa de la curvatura. Bueno, eso, nada más. Les comentaba que si les interesaba usarlo, lo podían usar. ¿Algo más? Los demás, que no veo mucha gente preguntar. No sé si están a modo oyente, tal vez. No, yo personalmente no, Nico, porque la unidad 2 todavía no la arranqué. Y la que más tenía dudas creo que era en esta, que la 2, por lo que veo. Está bien. Bueno, ¿y te sacaste las dudas ya? Sí, sí, más que nada el 7, que me había quedado medio, Bueno, sí, medio el 7 chanfleado. puede ser medio estrambótico.
cuando lo ves a la primera.